Vámonos al libro de Isaías 57:11. Dicen amén, si lo tienen. Isaías 57:11. Aleluya, gloria a Dios, eso me gusta. Gloria a Dios. Amén. Así deberíamos de andar. Libro de Isaías 57:11. Dice su palabra en el nombre de Jesús. ¿Por qué les tienen más temor a esos dioses que a mí? ¿Por qué no me consagran ni la sobra de un recuerdo? ¿Será porque he sido demasiado bueno y por eso no me temen? Otra versión dice, ¿les tienen miedo a esos ídolos? ¿Les producen terror? Por eso me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras. ¿Será por mi largo silencio que ya no me temen? Vamos a orar. Padre, en esta hora nos disponemos, Señor, a escuchar tu buena palabra, Señor, para oír con obedecer, Señor. Permítenos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oírte. Permítenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, despertar de ese letargo. Despertar, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, para llevar a cumplir a cabalidad, conforme a tu voluntad, tu palabra, Señor. Para que podamos despertar, para que podamos ser nuevos, una vida nueva, una nueva vida que te agrade, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos que tu Santo Espíritu hoy, Señor, nos hable. Nos lleve, Señor, como tú eres un buen pastor, nos guíe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, guarda y atesora tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Qué incómodo el silencio, ¿verdad? Solo lo dejo por unos cuantos momentos. El tema es cuando Dios rompe el silencio. Y miren, qué incomodidad produjo esos segunditos, nada más un silencio. Nos preguntaríamos qué le pasó, se quedó trabado. ¿Estaré realmente en sintonía? ¿Qué irá a decir? ¿Qué dije yo? ¿Qué estará viendo de mí? Y dice su palabra, ¿les tienen miedo a esos ídolos? ¿Les producen terror? Por eso me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras. Esa es una de las pocas consecuencias, una de las pocas cosas que había traído una consecuencia del silencio. Dice, será por mi largo silencio, hablando Dios a su pueblo, que ya no me temen. Hermano, hay un testimonio que salió en España. Unos jóvenes de 14 a 17 años, columpiados de que la ley pues no los puede juzgar como adultos, saliendo de un boliche, tomaron a un joven inmigrante y lo golpearon tanto que ellos se fueron y el joven murió. Resulta que las cámaras habían encontrado a las personas y hoy, como tenemos nosotros el detector de cara, ¿vale? Por medio de las detector de las imágenes, Face ID que le llaman, y pues dieron con las personas. Y resulta que estando en el juzgado, hermanos, allí estaba sentado uno de los jóvenes y el fiscal, el que lo estaba acusando, le estaba diciendo que señalara a los demás. Y les empezó a decir los nombres, uno por uno, les empezó a decir los nombres. Y aquel joven
lo que hacía era un silencio total. Muchos dirán, el que calla otorga, unos dichos de nuestro pueblo. Y aquel silencio tan abrumador que salió un joven de allá y dijo, rompió el silencio con unas palabras que dijo, yo no estuve allí. Y el juez le dijo, bueno, pasa adelante, le dice. Y aquel joven que estaba siendo acusado, ahora el asiento fue para aquel joven que había hablado. Aquel silencio lo había incomodado tanto que gritó lo que tenía por dentro. Y le dijo, bueno, tú estuviste ahí. Le dice, no, yo no estuve allí. Le dice. Entonces, está bien, dice, señor juez, permítame poner las imágenes. Y puso las imágenes del televisor. Y salió allí, la misma ropa, tal vez no se miraba muy bien la cara, pero idénticamente los mismos, todo lo que, su aspecto, condición física, los rasgos físicos. Y le dijo, tú eres ese. Y el silencio volvió. Le dijo, bueno, si tú no estabas ahí, ¿dónde estabas entonces? Y el joven le dijo, bueno, es que no lo puedo decir. Y volvió otra vez el silencio. Entonces, muchas veces, hermanos, a veces nos quedamos nosotros como en el silencio de que estamos así, estamos siendo acusados. Y está un silencio de decir, ¿qué hago? Si hablo, estoy siendo acusado. Y si no hablo, nada. Vamos a ver qué significa el silencio. El silencio es una abstención de hablar. Nosotros en las leyes, hermanos, dice, una persona cuando lo agarra un policía le dice que cualquier cosa que diga será usada en su contra, ¿verdad? Y lo mejor, a mantenerte en silencio. Sí, lo mejor es que se mantenga en silencio. Entonces ya puede andar bebido y no responder, ¿verdad? Entonces ya no es puesto en acusación que con sus mismas palabras es acusada la persona, sino que va a estar delante de un juez o que el mismo oficial de policía le haga el examen. El silencio es una extensión de hablar. Y el significado del silencio, hermanos, va más allá de estar acompañado, porque puede ser de que estemos acompañados aquí y estar en silencio. Podemos estar acompañados en nuestro hogar, ya que el hogar se puede llenar de silencio. Podemos estar acompañados en nuestro trabajo y estar ahí a la par, y puede ser un silencio mortal. No disfrutamos ni tenemos empatía por las personas cuando estamos en un silencio, que muchas veces miramos llorar a una persona y no sabemos a veces ni qué decir. El quedarse en pausa o en, como decimos nosotros tal vez, en mute, ¿va? O mute, es parte, hermanos, de que hay algo ahí en el alma. Y es necesario que nosotros que sepamos qué es eso que nos mantiene en silencio, o nos ha mantenido en silencio de no poderle decir a alguien, a un hijo, te amo. Y tal vez el niño creció y nunca supo de la boca de su mamá o de la boca de su papá, porque siempre el papá siempre mantenía en silencio cuando su hijo salía con sus buenas notas, y era lo único con lo cual podía sentirse agradecido su hijo, que le dijera su papá o su mamá, hijo, qué bien has hecho. Pero cuando le presentaba las notas o las tareas, sí, esperando que hablara, se mantenía en silencio el papá. Y aquello ocasionó traumas. El silencio en la vida de muchas personas, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay una situación que amerita un grado de hacer algo, miramos y decimos, ¿por qué esa persona no reaccionó? Se quedó congelada, se quedó frisada. Y tenemos que analizar qué fue lo que le produjo ese trauma. Puede ser un trauma en el trabajo, algún tipo de traición, contó, tal vez y abrió su corazón y alguien lo traicionó y empezó a andar en boca de todos, y ahora es una persona que se mantiene cohibida, se mantiene en silencio.
no abre su corazón para nadie. Tal vez un hijo que, lo que estábamos hablando, esperó un abrazo de papá o un abrazo de mamá y nunca le dio un abrazo. Entonces la persona se desarrolla y le dicen, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y qué comiste hoy? Lo mismo. ¿Y cómo está tu mamá? Ahí está. Pero caminamos y caminamos con esas heridas de nuestro corazón, y el propósito de Dios en primer lugar es sanarnos esas heridas del corazón que tenemos, que no nos hacen abrir nuestra boca para decirle, incluso hermanos, no es que papá o mamá quieran ser malos, es saber de que un día tuvieron un golpe, los traumó su alma y fueron incapacitados para abrir su boca y para decirle, hijo, qué bonito se te ve esa camisa, algo tan sencillo, pero alguien le dañó su alma, alguien le golpeó su corazón, que ahora su boca está amarrada en silencio y aún sus actitudes. Nosotros ahora que hemos venido a ser padres, que somos otra generación, ellos nos ven diferentes y nosotros queremos ser diferentes a nuestros padres, no cometer los mismos errores. El propósito de cada día que nosotros vengamos a la iglesia es Dios está trabajando cada día en nuestra alma para sanar esas heridas, para sanar esas cosas que hacen que nosotros nos comportamos de una manera distinta. Incluso podemos venir a la iglesia y pararnos así, hermano. Cada quien se convierte en lo que adora, hermano. Permíteme decirle, hermano, si nosotros adoramos una estatuilla de metal, de madera, de barro, vamos a hacer lo mismo que él hace. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada. No habla. Tienen oídos, no oyen. Inmudos. Si nosotros adoramos realmente al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que hizo la boca, vamos a adorarle, vamos a hablar, vamos a rendirle un culto vivo en alabanza. Nos convertimos en lo que adoramos. El pueblo, el significado del silencio, también déjeme decirle esto, conlleva a una total ausencia de palabras, hermanos, que pueden llegar, entre comillas, el pensamiento que podemos llegar a decir nosotros, mejor no hablo, me evito un sufrimiento. Pero más daño se hace a la persona en no hablar. Y Dios desea en esta noche que le hablemos a Él y que le digamos qué es lo que nosotros nos está evitando hablar. Por eso le dice a su pueblo, le dice, bueno, es por causa de mi largo silencio que ya no me temen. He sido demasiado bueno y por eso no me temen. Ya no se consagran para mí. De lo poco que les sobra, no me pueden dar un recuerdo. Es porque le tienen temor a esos otros dioses más que a mí. El pueblo de Israel pasó 400 años en pausa, como decimos, en mute, en silencio. El silencio es como que usted está conversando, hermano, con alguien y de repente se pausó. Eso no significa que no ha dejado de hablar. Significa que hay una pausa en esa conversación, que emerge un silencio. Eso es lo que es. Entonces Dios dejó en pausa a Israel, no porque Dios no les haya hablado, sino porque conforme al versículo que hemos leído, ellos habían provocado ese silencio. Leemos que en el libro de Mateos había un profeta que se llamaba Simeón. Es decir, siempre habían profetas, siempre hubieron palabras. La profetisa Ana les habló, pero ese pueblo no quería escuchar a Dios y se mantenía en silencio con Él para adorarle y rendirse delante de Él. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, se cierra con una maldición. Con la última palabra del Antiguo Testamento es una maldición. Yo quiero que lo vayamos a leer. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento.
Ese versículo es una promesa de restauración. Malaquías 4:6, el último libro del Antiguo Testamento. Es una promesa de restauración, pero en esa promesa de restauración, la última palabra, hermano, con que Dios marca el Antiguo Testamento es una maldición. Te dirá, qué tremendo es hacer una gran obra y sellarla con maldición. Dice su palabra: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, aquel total silencio dejará de ser. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa palabra significa anatema. Maldición, maldito. En el Antiguo Testamento, en ese libro, hermanos, Dios les decía: si ustedes dicen que yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Yo los he amado, les dice. Y ellos responden: ¿en qué nos amaste? ¿Cuándo nos amaste? Él les dice: ustedes, dice, son mi preciado tesoro y me han despreciado. Y él dice: ¿en qué te hemos despreciado tu nombre? Dios explicándoles una vez, hermano, pero como que uno estaba en AM y otro estaba en FM. No podía escuchar la voz de Dios. Estaba en silencio Israel. El pueblo les decía: ¿en qué te hemos cansado? Porque el Señor les decía: me han cansado, los he perdonado una y otra vez y me han cansado. Hay un versículo que dice, muy famoso, hermanos, para tirar duro al diezmo: ustedes me habéis robado. Pero aparte de todo eso, es una conglomeración de todo lo que hemos estado hablando: honra, amor, alabanza, gloria. Prácticamente es: ustedes han pecado. Y ellos le responden y le dicen: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos pecado? ¿En qué hemos defraudado tu nombre? Esa palabra maldición es jerem y es anatema. Es la misma palabra, hermano, que Pablo utiliza para decir que todo aquel que viene con otro evangelio sea anatema, esté bajo maldición, es decir, no sea salvo, es sin esperanza. Ese silencio que había no era, hermanos, respecto a Dios, era respecto a la dureza del corazón del mismo pueblo. Después de salir de la esclavitud de Babilonia, Israel había pasado un trauma muy grande. Habían sido cautivos por Babilonia. Les decían los babilonios, miraban ahí al pueblo en el río, les decían: ahí viene un israelita, se escucha. Aquellos que cantaban grandes canciones de alabanza a Dios: mira, cántanos, ahí está un arpa, cántanos. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar a Dios? ¿Cómo vamos a alabar a Dios? Estaban enmudecidos por las diversas pruebas o las diversas circunstancias que puede pasar el creyente. Así se puede sentir, ¿no? ¿Cómo yo puedo alabar a Dios en medio de esta prueba? Callado, enmudecido. ¿Cómo puedo yo dar gracias a Dios en medio de este proceso? ¿Cómo? Y eso lo que vino a traer es un golpe al alma de las personas, de los hijos de Dios. Y llegaron a Israel y llegaron con esa alma partida allí. No podían adorar a Dios. Perdieron toda sensibilidad, hermanos. Se volvieron egoístas. Y no tenían el amor hacia el prójimo. Fueron personas insensibles con las más sencillas. Se volvieron duros con los más pobres. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, le llama a los líderes, aquellos que tenían que ser sensibles, aquellos que tenían que entregarse por el pobre, por la viuda, por el desamparado, hermano. Les quitaban. Entraban a las casas de las viudas y hacían largas oraciones para ahí quedarse de comer en la mañana, quedarse en la cena, quedarse en la noche. Por eso.
y al final una ofrenda por si acaso. Habían agarrado al pobre, hermanos, entre los líderes judíos. Era necesario que repartieran la ofrenda. Y si la ofrenda llegaba a su líder, ese líder no le daba la ofrenda a los otros, digamos, obispos o encargados del templo, de las sinagogas. No les repartía a los demás, sino que entre ellos mismos se robaban. Mire lo tremendo, la dureza del corazón. Y mantenían un silencio total, hermano. Porque tal como es uno, tal es el otro. No salía bien denunciarlo porque podían salir ahí. Y si podían hacerla con uno, la hacían con otro. Dios rompe ese silencio de 400 años, hermano. Por medio, hermano, de que Dios había prometido de que la casa postrera sería mayor que la primera. Nosotros recordamos, ¿y cuál es esa casa primera? Bueno, se nos ha enseñado hasta en la escuela dominical de pequeños que Dios hizo sacar a su pueblo de Egipto. Y se cuenta que en medio del desierto había un tabernáculo que caía la gloria de Dios en fuego en ese lugar, en ese templo. Y miraban una columna de humo cubriéndolos en la noche, en el día, para que el sol no les pegara. Mire qué amor. Así como usted saca esa sombrilla cuando va al sol con su esposa, va. Y miraban una columna de fuego en la noche, que lo hacía cuidar de sus enemigos también. Les daba ese calor también en la noche. Es el cuidado de Dios con su pueblo. Y al referirse de esa promesa, dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Y usted dirá, pero ¿cómo será esa gloria postrera mayor que la primera? ¿Cómo es posible si miraban esos milagros tremendos? Bueno, mi hermano me decía, ¿qué es la Shekinah? La Shekinah es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Es un lugar donde Dios mora. Es la misma presencia de Dios. La nube se movía y tenían que moverse ellos. Lo guiaba. Pero esa gloria de Dios ahora se hizo carne. Es la misma gloria de Dios que se hizo carne. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Verdaderamente Dios. No es mitad hombre y mitad Dios. No es como la filosofía griega. No, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Amén. Esa es la forma peculiar de Dios de romper ese silencio. El libro del Antiguo Testamento fue sellado con maldición, la última palabra. Y los primeros libros del Evangelio, que son los primeros libros del Nuevo Testamento, son sellados con bendición. Cuando usted lee Mateo, usted dice, y esta es la genealogía de Cristo, la genealogía de la bendición, de la gloria de Dios. Y dice Lucas, se me fue el micrófono, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Imagínense, hermanos, que el libro de Marcos, uno de los primeros libros, comienza con diciendo, y este es el principio de las buenas nuevas, el Evangelio. Lucas habla acerca de la descendencia de Cristo, pero un texto muy bonito que lo habla Juan, y habla acerca de Juan 1:1, y en el principio era Dios. En el principio era Dios. En el principio, en el principio, en el principio. En el principio. Es ese principio, hermano, que vino al mundo. Es ese principio, hermano, que estaba con Dios. Es ese mismo principio que era Dios. Ese es un nuevo empezar en Israel. Es un nuevo comienzo que el mismo libro de los Hebreos dice, y Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, para los que están apuntando Juan, Hebreos 1:1 y 1:2, dice, y habiendo Dios hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los profetas, a los padres por los profetas, y dice, y en estos postreros tiempos, acerca de la venida de Cristo, desde que comenzó, son los últimos tiempos. Dice, nos ha hablado Dios
por medio del Hijo. Entonces, ese profundo silencio, hermano, dejó de ser cuando Dios habló y dijo, ve. Y nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomando forma de hombre. A Él lo constituyó, hermano, heredero de todo. Y dice su palabra que en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Si no lo hace aquí, hermanos, un día lo hará y no habrá esperanza. Ese día solo lo habrá para reconocer que Él es el Señor. Y aunque no quieran, se doblará y se quebrarán esas rodillas, reconociendo que Él es el Señor. Dios rompió ese silencio, hermano, en los corazones de aquellos que reconocemos nuestros pecados y le escuchamos, hermanos, a través de su Hijo. Él es la voz autorizada y única por la cual Dios salva y habla. Todo don y todo ministro y todo ministerio que no se amolde a esas escrituras no está haciendo un radio para que Dios hable por medio de ellos. No tenemos más que hablar, nada más que de Cristo y de dar testimonio de Él, que vive para siempre, hermanos. Esa Shekinah habitó, hermanos, entre los hombres para referirse y guiar a los hombres como pastor a Dios, siendo Él ahora el tabernáculo, no aquel como en el desierto, sino uno mejor, no hecho de manos de hombre, sino por Dios mismo. Judas 1:5, para los que busquen, lo puedan buscar en su casa. Mire esta versión, hermano. Tremendo, hermano. Dice, quiero recordaros, como dice, como a conocedores que soy de todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto. ¿Quién lo sacó? Jesús. Eso lo dice esa versión clara. Amén. Jesús. Nos referimos muchas veces a Yahweh, Elohim, el Shaddai, Jehová. Esos eran los nombres con que se le conocía. Hoy se le conoce y Dios nos ha hablado hoy por medio de su Hijo. Él es Dios. Amén. Y dice Jesús, hermano, porque muchos dicen, no, él no estaba. Dios rompió ese silencio, hermano, para que nosotros no fuéramos condenados. Lo rompió para que estuviéramos con Él, como ovejas. Isaías 57:16, ese lo vamos a leer. Dice amén si lo tiene, que es el pasaje que estábamos leyendo, ¿verdad? Isaías 57:16. Ese silencio, hermanos, que una persona puede tener, es una relación, es una señal de una relación rota con Dios. Lo primero que nosotros vamos a tener en una relación es entablar una conversación, una plática. Y lo único que demuestra un silencio en una amistad es muchas veces una relación rota, falta de confianza que puede existir, aún en las parejas, aún en la amistad, aún en el trabajo. Y esa se manifiesta, hermanos, cuando nosotros hablamos. Dice Isaías 57:16, pues no pelearé contra ustedes para siempre. No estaré siempre enojado. Si lo estuviera, moriría toda la gente. Miren lo que Dios está diciendo. Yo no voy a estar enojado. No para siempre. Si lo hiciera, morirían todos. Dice, sí, todas las almas que he creado. Estaba enojado. Así que castigué a este pueblo tan avaro, dice. Saquemos la avaricia de nuestro corazón, hermanos. Dice, me aparté de ellos, pero continuaron con su propio terco camino. He visto lo que hacen, pero aún así, dice, los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan. Mire, aquí deja un requisito, a los que se lamentan.
a los que aceptan, a los que deciden abrir su corazón, a los que deciden como ir al médico y decirle, sáname. A los que realmente reconocen que hay heridas en el corazón. Consolaré a los que se lamentan, dice. Él mismo ha prometido en Isaías que Él sería nuestro sanador, hermanos. Él es el encargado de sanar los traumas de su pueblo, hermanos. Cuando una persona muchas veces también pueda estar en silencio, esa persona pueda estar en silencio, pero por dentro quiere gritar, hermanos. Por dentro quiere decir un montón de cosas, como ese joven. Y muchas veces nos gana a nosotros el silencio y explotamos y decimos un montón de cosas que pueden condenarnos más a nosotros mismos o herir a los que amamos. Hay una historia, hermanos, muy bonita. En 2 Reyes, no se lo voy a leer, se la voy a parafrasear. Todo esto es para decirles acerca de esto. El silencio de la tsunamita. Había una mujer, hermanos, que esa mujer estaba casada con un señor, no tenían hijos. Y continuamente miraba a un profeta pasar, y al profeta Eliseo. Lo miraba pasar siempre. Y ella dijo en su corazón, pues voy a ayudarle, voy a servirle. Veo que hace grandes recorridos. Y le preparó un lugar, un aposento alto, su cama, su lugar, su comida, donde podía beber agua, que él pudiera descansar. Un hogar, hermanos, donde solo él y su esposo estaban. Era un lugar silencioso, hermano. ¿Usted ha ido a una casa donde no hay animalitos y no hay niños, hermano? Es un silencio, hermano. Es un silencio. Yo lo llevo para que usted pueda ver esta historia. En este silencio, hermanos, esta mujer ya anciana habla al profeta, el profeta se queda, el profeta llega con su ayudante, se queda. Y le dice el profeta cuando se va, le dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? Dice, ¿cómo puedo yo agradecerte? ¿Puedo yo hablarle al rey? Le dice. ¿Puedo yo decirle que te salve? ¿Puedo yo hablar con Dios y decirle que te salve? ¿Puedo explicarte el evangelio y decirle que te salve? ¿O puedo yo ir con él? Dice en la palabra, con el general de los ejércitos. Prácticamente parafraseándole, necesitas ser liberada. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y muchas veces nos miramos nosotros en esa misma situación con esa mujer. En nuestro hogar, en silencio. En nuestro trabajo, en silencio. Y el Señor diciéndonos, venimos a la iglesia y en silencio. No alabamos, no bendecimos. Y Dios diciéndonos, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres liberación? Bueno, ¿qué quieres que haga? Yo habito entre mi pueblo, dijo la mujer. ¿Qué quieres que te haga, mujer? ¿Qué quieres que te haga, joven? ¿Qué quieres que te haga? Entre ellos estaba ahí el ayudante, de las cosas buenas que tenía ese ayudante. Le dijo, mi señor, le dice, a mí que me gusta andar pegando la oreja así casi, dice, por donde vaya. Yo en esta casa no he escuchado ruido de niño. Yo en esta casa no he escuchado gritos de alegría. Así como se levantan, así mismo se saludan, comen, se miran y así mismo agarran el asadón y siguen a trabajar. Y en la tarde vuelven. Hi, ¿cómo estás? Hi. Ahí en el pueblo, ¿cómo le dicen ahí en el pueblo? ¡Hey!
Es el saludo y no más. Y ya deja el hombre el sombrero ahí a la par. La comida está, se sienta, no platicaron, come, se cambia, se va a la cama y se acuesta. La misma rutina de todos los días. Y no hablan. Y el ayudante le dijo, les falta un niño. Hay personas a veces que necesitan que hablen por nosotros porque nosotros no podemos hablar, hermano. Es necesario que alguien se acerque y nos diga, mira, el problema del corazón es que dejó de hablar y de abrir su corazón porque la lastimaron. Es necesario que alguien más acuda como intercesor y esos son los ministros. Necesitamos no acudir a las personas no solamente para decirle qué soledad, qué infierno vive, sino ayudarle a decirle, Señor, le hace falta esto, ayúdala, ha sido de bendición para la casa, para el ministerio. Sé tú, Dios Todopoderoso, abriendo esa boca como antes lo hacía de joven. Si usted ve los niños, hermanos juegan, hermano, y juegan, ahí andan. Usted le pregunta, ¿qué te pasó? No me pasó nada. Y empiezan a hacer pláticas con todo el mundo, hermano, con todo el mundo. Y usted dice, qué confianza, dice usted. Más bien hay que decirle, no hables con todo el mundo, ¿verdad? Pero a los grandes hay que decirle, abra su boca, porque no hable con nadie la boca. Los niños no saben si llegó mamá o llegó papá a la casa porque solo escucharon que la puerta se abrió, se cerró y hasta el día de mañana hasta preguntan, ¿y ese quién es que está en la casa? Porque ni saben quién es. Allí fue necesario, hermanos, de que hablara y que diera a conocer el corazón de esa mujer. El corazón de nosotros, hermanos, debe de ser traído a la luz por el Señor. Deseamos tal vez hablar, hermano, tal vez con nuestra cónyuge y contarle todo lo que es necesario contarle, hermano, si la aburrimos, contarle lo que una cucaracha apareció ahí, estuve con esto y esto, pero mantenemos una relación y una comunicación y eso crece. Hacemos lo contrario, no va a crecer esa relación, hermano. Esa mujer, cuando escuchó esas palabras de ese siervo, dijo, no me engañe, mi Señor. Es decir, que sí estaba interesada en el niño. No le dijo, no. Le dijo de una vez, no me engañe. Digamos, que realmente el corazón de esa mujer quería tener un hijo, pero no quería ni podía decírselo. Así hay intenciones en el corazón, hermano, porque hemos venido y hemos deseado tal vez de pequeños tener una compañía. Y tal vez la mamá o el papá apareció y le dijo, tú no vas a poder. Naciste para planta, mira, y ahí te vas a quedar en el pasillo. No vas a llegar más. Y empezaron a esas palabras a herir y a cohibir la persona, a hacerla cerrada, a pensar de que no puede, pero tenía ese deseo en su corazón de poder salir adelante, de que sabe de que no pertenece a esa situación como está ahí. Esa mujer ya era anciana y sabía que no pertenecía a esa situación y no podía tener hijos. Era una persona que no podía tener hijos, así que era un milagro, hermano. El Señor, el don, como decimos nosotros, ya se había dado por vencido, hermano. Y esta mujer cuando escucha le dice, no me vayas a defraudar, no me mientas, no quiero un fracaso más en mi vida. Eso es lo que le estaba diciendo, no quiero más. Y él le dice, a partir de hoy, dice, vas a tener un bebé, voy a venir y vas a tenerlo en tu brazo. Es necesario, hermanos, de que nosotros creamos a la palabra, a lo que Dios nos ha llamado a nosotros, a libertad, a nacer de nuevo. O vamos a quedar enmudecidos con todas las palabras que Dios nos ha dado. Dios nos desea que nazcamos de nuevo,
y algo que nos impida nosotros podamos decirle como niños. Usted ve un niño, se le cae una pieza y no la puede alcanzar, va y jala al papá o jala a la persona que está ahí y dice, pásamelo, ayúdame. No tiene temor. Si algo hay un impedimento en nosotros, podemos decirle a Dios, ayúdame. Yo no tengo fuerza. Mi alma está lastimada, sáname. Quiero volver como en el principio. Dice Isaías 57, hermanos, 19. Yo produciré frutos de labios. Esto es lo que dice él. Yo produciré, dice el Señor, frutos de labios. Otra versión dice, les haré brotar frutos de labios. Otra versión dice, pondré palabras de alabanza en sus labios. Es decir, ya no más quedarán en silencio. Hermanos, y cuando leímos que la futura gloria de este templo será mayor, hermano, que el primero, dice, y en ese lugar traeré paz. Nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, hermano, le comunico. Y en ese lugar traerá paz. Esas personas que permanecen en silencio no tienen paz. Por muy calladas que puedan estar, no tiene paz su alma, hermano. Cuando usted ve a un niño que no tiene palabras, es porque algo lo perturba. Algo lo perturba. Y no es natural. No es natural que el ser humano se aísle. Ustedes me acompañan a mi esposa. En este último texto, hermanos, dice Isaías 42:13, lo pueden buscar. Isaías 42:13. Es necesario, hermanos, que rompamos ese silencio, pero para arrepentimiento. Que rompamos ese silencio de nuestras almas para decirle, Señor, ayúdame, estoy siendo acusado como ese joven. Y si realmente lo hice. Si realmente golpeé a muchas personas con mi boca, con mis puños. Lo siento. Pero es necesario hablarle al abogado y decirle, tengo un fiscal que me tiene hasta en videos. ¿Cómo puedes borrar esos videos? ¿Cómo? ¿Cómo puede borrar nuestros pecados el Señor por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos? Y cuando vayan a poner ese videíto, hermanos, decir, aquí está. ¿No eres tú ese? Y exactamente cuando vayan a pasar ese videíto, alguien más esté ahí, pagando por esos pecados y sea Cristo, hermano. Borrando todo pecado y toda situación anterior a su vida, hermano. Para que usted pueda tener confianza delante de un Dios y dirigirse en paz. Dice Isaías 42:13, el Señor sale como un héroe de aquellos que permanecen en silencio, hermanos. Pelea con el ardor de un guerrero y dice, grita, da voces. Él no está en silencio, hermano. Y muestra su poder contra sus enemigos, hermanos, contra aquellos que tenían esclavos del vicio, del alcohol, del pecado, contra todos esos. He guardado silencio por mucho tiempo, dice, y me he mantenido callado. Y me he refrenado, dice, pero ahora gritaré, como una mujer cuando da luz, y resoplaré. Así destruirá Dios a los que nos haga estar en silencio, hermano. Destruiré los montes y colinas y secaré toda la vegetación que hay en ellas. Dice, convertiré los ríos en tierra seca y secaré también las lagunas. Y dice, guiaré a los ciegos por camino desconocido. Hermano, por mucho que no conozcamos de Dios, hermano, por mucho que no sepamos de teología, de escatología, de hermenéutica, Dios nos guiará, hermanos. Solamente tengamos fe de reconocer, hermanos, que necesitamos a alguien que nos saque de ese silencio como sacó a Israel. Lo guiaré a los ciegos por camino desconocido y por rutas inexploradas. Haré que delante de ellos la oscuridad se convierta en luz, hermanos,
y que los caminos escabrosos se allanen. Eso haré y no los abandonaré. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, haz brotar palabras, Señor, de agradecimiento, Señor. Palabras, Señor, que rompan el silencio de nuestras almas, Señor, que un día estuvieron cautivas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aquellos que estuvieron en el aposento alto, Señor, gritaron en alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aquella mujer, Señor, tsunamita, Señor, rompió, Señor, en alabanza, Señor, cuando sostuvo a su hijo, Señor. En el nombre de Jesús, fruto que tú diste de milagro, Señor. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres que te salve? ¿Quieres que te libere? ¿Quieres que te sane tu alma rota? ¿Quieres volver a hablar con tus hijos que hace tiempo no has hablado? ¿Quieres volver a decirle te amo? Que tal vez por una herida de tu padre, de tu abuelo, lastimó tu alma y tu corazón, y ahora tus hijos no entienden por qué te comportas así. Hoy es el tiempo para salir de la oscuridad del silencio. Probablemente te sientas bien en el silencio, porque la oscuridad tapa las vergüenzas, porque tal vez muchas veces nos señala, pero Dios no nos señala. Nos quiere limpiar, nos quiere sacar de esa oscuridad, quiere convertir nuestra oscuridad en luz, y nuestros caminos torcidos los quiere enderezar. Quiere que te vuelvas a regocijar en el fruto de su alabanza, juntamente en familia, porque su palabra enseña. Quería volver los corazones de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y aquella última palabra que fue sellada en el libro de Malaquías con maldición, ahora tú hiciste anatema a tu hijo. Hiciste anatema por causa, Señor, de salvar a aquellos que estuvieron perdidos. En el nombre poderoso de Jesús. Porque por gracia hemos recibido la salvación, de la gracia le damos, Señor. En el nombre de Jesús. Puedes decirle, Señor, ten misericordia de mí. Libra mi alma de la esclavitud del silencio. En el nombre de Jesús. Sé libre para hablarle a tu hijo y decirle te amo. Sé libre para dirigirte a los tuyos y abrazarlos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. David en su pecado decidió callar, ocultarse y no abrir su boca. No hubo una sola palabra, pero dice que mientras más hacía eso, le perjudicaba, se hundía más. ¿Por qué no hemos de hablar a Dios, con Dios, de lo que nos afecta, de lo que nos molesta, de nuestro pecado? No nos podemos callar. Él tiene la solución para nuestra vida. Seremos libres cuando confesemos y digamos, Señor, líbrame, líbrame, sácame de este lodo cenagoso, Señor, sácame. No hay por qué guardar silencio, porque el silencio
silencio nos hunde. El silencio nos consume. Que nuestra lengua sea suelta. Que nuestra lengua pueda proclamar, pueda confesar y decir: líbrame, Señor, sálvame, sálvame. Aleluya. Y todo lo que ves lo he preparado para ti. Gracias, Señor. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de poder, Señor, exponerte nuestros pecados, Señor, sabiendo que tú nos perdonas, que tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, mi Dios. Llévanos a nuestros hogares con ese gozo, Señor, con esa paz